Hoy, 22 de septiembre del año 2015, nuevamente con gran dicha, anhelando y deseando para vosotros, en el nombre de nuestro Cristo Salvador, paz a vuestro espíritu y a vosotros mismos, siendo las 18:12 de la tarde, desde mi hogar, repito, caluroso a estas horas, y revisando los mensajes del año 2013 que con gran anhelo y entusiasmo lo subí en esa red de iVoox. Aclaro a la audiencia que me ha seguido y a la nueva que está germinando en SoundCloud, de que en el audio número 9, titulado Cantos de mi Tierra, mayo 25 de 2013, entre los 24 minutos de desarrollo del audio hasta el 25, es decir, un minuto de recorrer ese audio, el mensaje sobre las leyes del retorno y el arrepentimiento que se produce allí, cometí un error en aquel momento, corrigiendo con el anhelo de dar un mensaje lo más puro posible. Cuando fui a trasladar este audio a SoundCloud con el propósito y el anhelo de que se expanda el conocimiento y cooperar con la gran causa, pude darme cuenta el error que cometí. Y este mensaje es la aclaración. El arrepentimiento de una esencia con sus yoes involutivos en el abismo, cuando ya terminó la 108 existencia, que terminó su ciclo inevitable, según las leyes del eterno retorno de la espiral de la vida y del karma, allí debe ser desintegrado el yo psicológico, es decir, la muerte segunda del que habla Juan en el Apocalipsis. Sin embargo, como existen tres aspectos en el interior de la Tierra, uno es totalmente físico-químico, el otro es totalmente divino celestial y el último es infradimensional o totalmente tenebroso o abismal. La esencia se destruye en el último que mencioné, en el tenebroso abismal, obviamente con el aspecto físico-químico que allí lo retiene, porque uno contiene al otro, porque son tres esferas que se concentran en el símbolo del infinito o del santo 8, que es el genio, que es el corazón, que es el sexo y que es la mente del genio planetario o del gran Kabir que rige la vida en nuestro planeta Tierra. Ese es el diseño. Pero en sí, muy específicamente, la aclaratoria es la siguiente. Terminado el ciclo de la 108 existencia y se penetra en esa involución para la muerte segunda, todavía allí puede haber arrepentimiento, porque los seres en el tercer aspecto superior celestial que allí moran, y quiero destacar en este momento para hacer luz y para hacer justicia, incluso a Judas Iscariote, ellos están allí y varios maestros totalmente libres con el propósito de generar el arrepentimiento, y cuando se logre, porque alguna esencia allí involucionando con sus yoes pueden capturar y arrepentirse en ese estado superior, son asistidos en ese mismo momento en forma inmediata, son atendidos por la jerarquía superior y son sacados del abismo. Esta aclaratoria la pueden profundizar con las enseñanzas luminosas y perfectas del maestro Samuel Onbeor en Si hay diablo, infierno y karma. En síntesis, todavía involucionando en el abismo, por cualquier razón de que haya sido, existe la puerta del arrepentimiento. Paz y salud. Y de estos servidores, especialmente damos gracias a Edesio, que es el que sustenta el programa,
que realmente la Madre Divina lo colme de bendición. Y pido excusa a todos aquellos que hace 2 programas nos mandaron algún mensaje y realmente no lo pudimos recibir porque de hecho no se encontraba acá. Lo cargo, sí. Y yo no cargo teléfono, no uso eso. Pero en todo caso, si mandaron alguna pregunta, alguna recomendación, alguna objeción, lo que sea, no lo pudimos leer porque Pero no que lo estaba aquí. repitan. Entonces, lo pueden repetir. Con gusto le damos Entonces, conclusión, propuesta solar para la audiencia. Tejer en su interior el traje de boda del alma para su Cristo íntimo y resplandezca no solamente sabidurías, tejer en sino el telar de la vida. De la vida, correcto. ¿Podemos hacer la petición, Ender? En el nombre del Cristo, por la caridad universal, de acuerdo a la ley, y de su quinto testigo ante el trono del Cordero Samael, en vuestra luz, en vuestra gracia, en vuestra misericordia, suplicamos que así como sanaste a todos los enfermos que se te acercaron en aquellos tiempos que pisaste en la calzada de nuestros pueblos, así te apiades de nosotros y perdónanos, Señor, nuestros errores, especialmente con nuestros semejantes y contra ti mismo, y bendícenos llenándonos de gracia, Señor, y así como resucitaste a Lázaro, y sanaste al inválido, y diste luz al ciego, y sanaste a aquellos corazones desesperados sin consuelo. Haz lo mismo con nosotros, Señor, principalmente por quienes nos escuchen que están necesitados. Que en su mesa no falte nada, Señor, sino que sean bendecidos en abundancia, en prosperidad y en paz. Especialmente por los niños te suplico que sean protegidos, que sean sanados. Y por último, que la paz más profunda que deviene de ti. 9:53. Vamos a decirle que espíritu, ese compartir y ese acontecer de hacer el conocimiento práctico, porque sin práctica realmente no hay maestría. Y la maestría es sinónimo de creación del hombre solar, porque el hombre no es una creación mecánica. el verdadero hombre, pues. El verdadero hombre. Entonces, aquí hay algo interesante que quiero abordar en Cantos de mi Tierra, que se relaciona con algo que hablamos con alguien que nos acompañó acá en la cabina, fuera del aire, cuando estamos transmitiendo Empezando Sendero Musical. Ajá. Y es con respecto a una visión muy libre, religiosa, por cierto, de la esperanza que tenemos todos los que creemos en el Cristo Jesús, porque sabemos que es el primogénito de los muertos y que después del drama y de la pasión de Él muere, pero resucita y asciende. Entonces, ese Cristo vivificado y resucitado, debemos comprenderlo, porque Él tiene actualidad palpitante y es de gran regocijo la primicia de que el orden de iniciación de Él es por Melquisedec, rey del mundo, y no por ni templo físico, ni autoridad física, ni por la tradición levítica mosaica, porque Él era de Judá. ¿Por qué tocamos este tema? Porque nosotros tenemos una esperanza mecánica y vana. Por cierto, la mencionó él. Una esperanza mecánica y vana dentro de lo que nosotros llamamos espiritual, de que inclusive cometiendo errores, nosotros morimos, pero un día vamos a resucitar en Cristo. Y hay personas de varios niveles de desarrollo, dijéramos, intelectual o racional, como quiera que sea, y también tienen esa esperanza mecánica. Pero resulta ser que la resurrección no tiene que ver con la esperanza. La resurrección es esto. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y la fuerza sobre el pecado es la ley o la justificación. Entonces, si esto está escrito en el Evangelio crístico, ahí está la clave. Porque el que pronuncia esas palabras a la muerte es el Cristo. Entonces ya el Cristo, libre, fuera de los cristificados, es el que puede decretar en la muerte dónde está muerte tu aguijón. Entonces la verdadera resurrección es la cristalización del alma humana como cuerpo físico totalmente cristificado. Cuando un iniciado llega a la altura de que su cuerpo físico fue convertido en alma de tanta pureza, de tanta transmutación y de tanto amor por la humanidad, entonces se convierte en el alma humana verdadera, porque el alma humana verdadera es con el cuerpo físico. Sin el cuerpo físico no es alma humana. Entonces, a esa altura devienes un Cristo. Ahora bien, y la alma divina. Ahora bien, porque el alma divina interna, ahora bien, no está expuesta así como a la muerte como cuerpo físico. Ahora bien, entonces, este que resucita
el Cristo hace resurrecto esos vehículos y entonces le puede decir así a la muerte. Pero nosotros, lo que ni siquiera hemos llegado a la etapa de hombre, porque somos animales racionales, no podemos decirle eso a la muerte, y menos aún podemos tener una esperanza mecánica que no tenga como sustento la fe, porque nosotros no estamos discutiendo el planteamiento, solamente decimos que hay un error en sí de planteamiento y hay un error en sí de una esperanza vana mecánica, porque uno puede esperar pero debe obrar, porque el esperar sin obra y sin fe carece de realización. La esperanza es el abstracto de nuestros pensamientos, creo yo, lo veo así que Sí, maravilloso el concepto, y aparte de eso la esperanza tiene como fundamento son las emociones en sí, es decir, una etapa que pertenece a la mente máximo media o de mente sensorial y mente intermedia, pero ya la mente interior, que es la mente como receptáculo de los grandes misterios y de la gran energía que permite la resurrección, porque si hablamos de resurrección estamos hablando de la energía más poderosa que puede viajar sobre un vehículo físico, a tal punto que sabemos que existe lo que se llama el Sagrado Manto de Turín, que inclusive le han hecho varios estudios, donde la gran incógnita despejada era cómo, o que se plantea como gran incógnita, cómo el rostro y el cuerpo de Jesús, con sus estigmas y todo, quedó como imagen negativa en ese sagrado manto. Ajá, hablando de muerte, tú dices, porque cuando el Cristo dice que con la muerte se mata la muerte, yo quiero que explique un poquito sobre Ahí eso. está la clave de eso, porque fíjense, si el Cristo, en primer lugar el Cristo dice, con la muerte se mata la muerte por toda una eternidad. Ajá. Ahora bien, pero también se habla de la muerte segunda, y también Claro. se habla del nacimiento segundo. Eso. Entonces, Muerte y nacimiento. Exacto, todo aquel, ¿cuál es el primer nacimiento? El primer nacimiento es el del cuerpo físico, que debiera ser alma humana. Pero no es porque no tenemos el No lo estado de logramos hombre. llevar. Ajá, no trabajamos sobre sí mismo. Cuando ese cuerpo físico se convierte en alma humana porque se logró el proceso cristificativo a través de la iniciación y de los 3 factores, ¿qué acontece? Que se llama nacimiento segundo. Porque se logró a través que el planteamiento que exactamente es eso que es muy ilustrativo y exacto. Cuando Jesús el Cristo en el Evangelio se dirige a Nicodemo, que era el rabí de aquellos tiempos, y le dice, debéis de nacer de nuevo. Y entonces, como este sabio no entendió, entonces el Cristo le habla en lenguaje maya y le dice, debéis nacer del agua y del fuego y del Espíritu. Entonces hemos visto que el mensaje crístico es extraordinario porque nos está llevando al origen de nuestro propio cuerpo en el primer nacimiento. Entonces, así como ese nacimiento primario o primero deviene de esa energía, el segundo también, que es el nacimiento segundo. Ahora bien, como existe el nacimiento segundo, también existe la muerte segunda. Pero la muerte segunda nos sucede es a los animales intelectuales, que somos nosotros. Es decir, que como no tenemos una realización cósmica interna, o sea, las partes del ser no están desarrolladas en nosotros mismos, sino el ego, el yo, es el que está desarrollado y lo que tenemos es una personalidad calquiana, y repito, es irreverente y no venerativa, o sea, irrespetuosa. ¿Qué acontece? De que esa personalidad, cuando llega a la muerte, un accidente o la violencia, se perdió la personalidad y el ego quedó desarrollado, pero se va perdiendo la posibilidad de cristalizar el alma porque eso tiene un límite, como lo dice sabiamente Job y lo dice Salomón, que todo tiene una medida. Bueno, Dani, el punto. Con la muerte se vence la muerte. Explica un poquito más o menos más claro a ver si la gente puede Sí, entender. para allá voy. Lo que pasa es que estoy dando un contexto Sí, ya. bien explicativo para tratar de exponer el alcance preciso del Una planteamiento. introducción. Sí, del planteamiento sobre ello, porque si lo mencionamos a la audiencia exactamente, en síntesis, realmente eso no es entendible, porque estamos hablando de los misterios del Cristo cuando se dirige a la muerte, porque estando muerto resucita, entonces eso no es entendible para cualquier mente. No, sí, es verdad, tiene razón. Ahora, desde el punto de vista de creerlo, lo cree cualquier persona, pero como nosotros no somos creyentes, o sea, nosotros estamos hablando de esto no porque creemos en eso, sino porque comprendemos Es que es diferente. en nuestro universo interior que es así, que es posible, y lo podemos explicar dialécticamente y científicamente y a la luz de lo que sea. Estoy tratando de hacer lo posible. Entonces, en ese sentido, a la audiencia queremos compartirle que, sintetizando ya con el propósito de orientarlos colectivamente, ustedes tienen esa posibilidad. Pero esa muerte segunda, que es la esencia que se pierde
porque tiene que involucionar, porque las posibilidades que le dieron en sus personalidades las perdió, porque nunca se dedicó ni al Cristo, ni a lo espiritual, ni a transmutar su energía, ni a matar el yo, entonces, ¿en qué deviene? En la muerte segunda, en el abismo. Ahora bien, aquel que trabaja sobre sí mismo y destruye el ego no va al abismo. ¿Hacia dónde va? Hacia el nacimiento segundo, que es donde está el nirvana, el paranirvana, el mahaparanirvana, o en los mundos celestiales, que son los mundos de los ángeles, de los arcángeles, de los principados, de las dominaciones, de los tronos, de los querubines, de los serafines, o de los cielos, que hablan todos los santos. Pero un camino espiritual avanzado, totalmente puro. Pero aquí hay algo importante. El misterio del Cristo y su revolución interior profunda, que es la gran rebelión, es cuando Él mata a la muerte. Porque con la muerte se mata la muerte. ¿Pero de qué muerte está hablando? De la muerte del yo. Está hablando de la muerte de los deseos. Está hablando, dijéramos, de las debilidades nuestras, como persona, como individuo, como masas colectivas. Entonces, como la muerte de todos esos defectos. Exacto. Entonces, ¿dónde está la clave? En la muerte del yo, que es la psicología revolucionaria enseñada por el venerable maestro Samael Aun Weor, quinto ángel del Apocalipsis y quinto testigo ante el trono según el capítulo 19 del Apocalipsis. Y es la misión que él tiene, que él devela cómo matar a la muerte. Pero eso lo hace el Cristo, entiéndase bien. Un iniciado de cualquier talla que no encarne el Cristo no puede dirigirse hacia la muerte y muere. Ahora no, el Cristo muere pero no muere. Eso es lo que se conoce como la resurrección en Cristo, la resurrección en Yahweh, o se conoce como los procesos resurrectivos, pero hay varios. Pero los animales intelectuales no resucitamos. Aquel que piensa retornamos que bebiendo aguardiente pide disculpas, se muere y va a resucitar, está equivocado, ¿no? Tiene que trabajar mucho sobre sí mismo. Porque el que resucita es el Cristo. Entonces, los que tenemos la vana esperanza de que vamos a resucitar llenos de pecado, nos estamos equivocados, porque los que tenemos pecado vamos para el abismo, para que nos desintegren el ego, que es la muerte segunda. Entonces, aquí tenemos que ser duros con las personas que entienden en su mundo religioso o en su estado mental de nivel, o en su concepción muy respetable, de que, o sea, viven una vida, dijéramos, muy libertina, lo que hacen es alimentarlos yo, entonces cuando tienen 60 años, Dios me perdone, como ya no pueden alimentar el ego, entonces se dedican a Dios y creen que ese arrepentimiento mecánico los va a llevar a la resurrección. Bueno, algo hacen por lo menos en el físico. Sí, pero entonces lo que les quiero decir es que no, la posibilidad de resurrección sí existe, pero la tiene el Cristo. Pero el Cristo, persona que se cristifica. pero el Cristo puede ser encarnado como principio cósmico. Pero hay que cumplir con la ley y las primicias al respecto. ¿Cuáles son? Primero, destruir el ego totalmente en los 49 niveles de la mente. Segundo, tener los cuerpos solares de oro. Y tercero, sacrificarse por la humanidad en varios avatares. Entonces, esto se necesita la estatura de un Buda Maitreya, que no la tenemos. Entonces, eso es lo que quiero referir, pero darle la esperanza, sí, a todo aquel que nos escucha, de que el Cristo es posible, el Cristo íntimo es posible, porque Él mismo lo dijo, que nosotros pudiéramos hacer más que Él. Hacer lo que Él hizo y más. Exacto, entonces esa es la propuesta. La propuesta no es negar la resurrección, no. La propuesta es lo real, que si nosotros somos pecadores, no podemos encarnar al Cristo. Pero hay una cosa, perdón. Nosotros hablamos del Cristo y personalizamos el Cristo. Ese es el error. Y el Cristo no hay que personalizar. El Cristo es una enseñanza, es algo que se gana a través de nuestros trabajos, de nuestro comportamiento, vamos a decirlo más popular, coloquialmente. De acuerdo a nuestra vida, como la llevemos y como trabajemos en la parte psicológica, en la parte espiritual, logramos encarnar este Cristo. Sí, porque el Cristo en sí, el Cristo en sí es el Hijo. Es decir, es la segunda fuerza universal. Que puede ser encarnada así porque Yeshua ben Pandira la encarnó, que es nuestro Salvador. Ahora, de que Yeshua ben Pandira, el Salvador, es el máximo de los Cristos, también es cierto en nuestra evolución terrestre. Pero no significa